Hay pecados que manchan el alma con sangre que nunca se lava. Hay amores que nacen de las cenizas del odio. Y hay guerreros que deben caer de rodillas ante aquellos que más destruyeron, buscando una redención que quizás nunca merezcan. Esta es la historia de Ragnar Bloodaxe, el vikingo que mató al padre de la única mujer que su corazón salvaje jamás amaría. Y de Catalina de Montserrat, la dama cristiana que perdió todo en una noche de hierro y fuego, pero que años después tendría en sus manos el poder de conceder o negar el perdón que un guerrero roto pediría de rodillas después de salvar la vida de aquello que ella más amaba en este mundo, su hijo. Antes de que conozcas esta historia que va a conquistar tu corazón, como los vikings conquistaron tierras lejanas, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo. Ayúdanos a ser más fuertes que un guerrero viking. El año era 873. Las costas del norte de Hispania temblaban bajo las botas de los hombres del norte. Los drácar surcaban las aguas como lobos hambrientos, y en cada aldea, en cada monasterio, en cada castillo costero, se rezaba para que las velas rojas no aparecieran en el horizonte. El castillo de Montserrat se alzaba orgulloso sobre un acantilado, mirando al mar con torres de piedra gris que habían resistido generaciones. Don Alfonso de Montserrat, señor de estas tierras, padre devoto y guerrero endurecido, había jurado proteger a su familia y a su gente de los invasores paganos. Su hija Catalina, de apenas 18 años, era la luz de sus ojos. Cabello negro como la noche, ojos del color del ámbar y un espíritu que combinaba la devoción cristiana de su madre con el fuego de su padre. Aquella noche, las antorchas ardían nerviosas en los muros. Los vigías habían avistado 3 barcos, 3 drácar con dragones tallados en sus proas, escupiendo terror antes incluso de tocar tierra. Catalina rezaba en la capilla cuando escuchó el primer grito. No era un grito de alerta, era un grito de muerte. Los vikingos habían llegado. Entre ellos, joven pero ya temido, venía Ragnar, hijo de Björn, conocido por su hacha que nunca erraba su objetivo. Tenía 24 años, ojos azules como el hielo del norte y un corazón que solo conocía 2 cosas: el honor de su clan y la sed de gloria en batalla. La compasión era debilidad, la misericordia traición a los dioses. La batalla fue brutal. Don Alfonso luchó como el león que era, pero los vikingos eran demasiados, demasiado feroces, demasiado hambrientos de conquista. En el patio del castillo, bajo la luna llena que todo lo observaba, Ragnar y don Alfonso se encontraron cara a cara. El señor de Montserrat, con su espada bañada en sangre nórdica, y el guerrero vikingo, con su hacha todavía sedienta. No hubo palabras. Solo acero contra acero, solo 2 mundos chocando con violencia. Y cuando el hacha de Ragnar encontró su marca, cuando el noble español cayó de rodillas y luego sobre la piedra fría, Catalina llegó corriendo desde la capilla. Sus ojos se encontraron por primera vez en ese momento. Él, con el hacha goteando la sangre de su padre. Ella, con un grito desgarrado que Ragnar llevaría en su alma por el resto de su vida. Fue entonces cuando algo imposible sucedió. Ragnar vio más allá de la enemiga, más allá de la cristiana, más allá de la conquista. Vio a una mujer destrozada, vio dolor puro. Y algo en lo profundo de su pecho vikingo se rompió también. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. El padre yacía muerto. Y Catalina lo maldijo en su lengua, mientras sus hermanos la arrastraban hacia adentro antes de que corriera la misma suerte. Los vikingos saquearon el castillo, pero no lo quemaron.
Ragnar, por razones que no comprendía, ordenó que no tocaran a las mujeres ni a los niños. Sus hombres lo miraron extrañados, pero el hijo de Bjorn había hablado. Cuando los Drakkar se alejaron al amanecer, llevaban oro y provisiones, pero dejaban atrás algo que cambiaría todo. El primer momento en que Ragnar Bloodaxe sintió remordimiento. Esta es la historia de un pecado que tardó años en buscar redención, de un guerrero que mató, sin saber que estaba matando, parte de su propio destino, y de una mujer que aprendería que el perdón es el acto más poderoso que un corazón puede realizar. 8 años pasaron como ríos de dolor y transformación. En Montserrat, Catalina había sobrevivido al horror de aquella noche, pero algo en ella había muerto junto con su padre. Los primeros meses fueron de lágrimas y oraciones sin respuesta. Maldecía a los vikingos. Maldecía al guerrero de ojos azules que había arrebatado a su padre. Maldecía al Dios que permitía tanta crueldad. Pero la vida, cruel en su insistencia, continuaba. 2 años después del ataque, bajo presión de su tío, y por necesidad de alianzas políticas, Catalina fue prometida a Fernando de Aragón, un noble viudo 20 años mayor que ella. No era un mal hombre, pero tampoco era amor. Era supervivencia, era deber. El matrimonio fue frío, formal, pero Fernando resultó ser gentil en su manera distante. Le dio un hogar reconstruido, seguridad, y algo que Catalina nunca esperó, un hijo. Miguel nació 3 años después de la boda, y en el momento en que Catalina sostuvo a ese bebé en sus brazos, algo que estaba muerto en ella comenzó a respirar nuevamente. Miguel tenía los ojos de su padre Fernando, pero el espíritu inquebrantable de su abuelo Alfonso. Era curioso, valiente, lleno de preguntas y de luz. Cuando Miguel tenía 2 años, Fernando murió de una fiebre que ningún médico pudo curar. Catalina quedó viuda a 25 años, con un hijo pequeño y tierras que administrar. Se volvió dura, pragmática. La mujer que había sido, la que soñaba con amor y poesía, quedó enterrada en algún lugar entre la tumba de su padre y la de su esposo. Pero a su hijo le enseñó algo diferente. Le enseñó sobre honor, sobre bondad, sobre que incluso en un mundo brutal, uno podía elegir ser misericordioso. No sabía que estas lecciones eventualmente salvarían la vida del hombre que más odiaba en el mundo. Mientras tanto, en las tierras del norte, Ragnar Bloodaxe se había convertido en leyenda. Había liderado incursiones desde Irlanda hasta las costas del Mediterráneo. Su hacha había cegado cientos de vidas. Su nombre era susurrado con terror y respeto. Los Skalds cantaban sobre sus hazañas. Las mujeres nórdicas suspiraban por su fuerza. Los hombres querían luchar a su lado. Pero la gloria no llenaba el vacío que crecía en su pecho con cada año que pasaba. Ragnar intentó olvidar aquella noche en Montserrat. Intentó enterrar el recuerdo de los ojos color ámbar llenos de odio y dolor. Tomó esposa, una valiente mujer llamada Astrid, y fue feliz por un tiempo. Pero Astrid murió en el parto, junto con el bebé que hubiera sido su heredero. Después de eso, Ragnar se volvió más oscuro, más imprudente. Buscaba la muerte en cada batalla, pero Odín parecía no quererlo todavía en Valhalla. Sobrevivía cuando otros caían, vencía cuando debería haber perdido, y en las noches silenciosas, cuando sus hombres dormían borrachos de hidromiel, Ragnar veía el rostro de don Alfonso cayendo bajo su hacha, veía los ojos de Catalina. Y algo que ningún vikingo debería sentir lo carcomía por dentro: culpa. Los ancianos de su clan comenzaron a notar el cambio. Ragnar ya no celebraba las victorias con la misma ferocidad. Perdonaba cuando antes ejecutaba. Protegía a los inocentes cuando antes solo veía botín. Los dioses te están preparando para algo, le dijo un Volva, una bruja profeta, una noche. Tu hacha derramó sangre que marcó tu bird, tu destino.
y ese destino te perseguirá hasta que enfrentes lo que rompiste. Ragnar escupió al fuego, pero las palabras se quedaron con él. Fue en una incursión de reconocimiento, 8 años después de aquella noche fatal, que el destino finalmente cobró su deuda. Los dioses, parece, tienen sentido del humor cruel. Ragnar y 5 de sus hombres exploraban la costa norte de Hispania, planeando una ruta para una futura incursión mayor. No buscaban combate, solo información. Pero el destino no se preocupa por los planes de los hombres. Mientras navegaban cerca de los acantilados de Montserrat, una tormenta repentina destrozó su pequeño barco. Las olas, enfurecidas como valquirias en batalla, los arrojaron contra las rocas. 3 de sus hombres murieron instantáneamente. Los otros 2 lograron llegar a la playa, pero gravemente heridos. Ragnar emergió del agua escupiendo sal y sangre. Su hombro estaba dislocado, tenía cortes profundos en el costado, pero estaba vivo, siempre vivo. Y fue entonces, mirando hacia arriba al acantilado, que reconoció las torres, Montserrat. De todos los lugares en el mundo donde la tormenta podría haberlo arrojado, los dioses lo habían traído de vuelta aquí, al lugar de su pecado original. Ragnar rió, una risa amarga. «Así que finalmente vienes por mí, Odín», murmuró a los cielos grises. No tenía idea de que su verdadera prueba apenas comenzaba. Mientras él y sus hombres heridos buscaban refugio entre las rocas, a menos de 1 legua de distancia, en un sendero que bordeaba el acantilado, Catalina cabalgaba con su hijo Miguel. El niño de 5 años amaba estos paseos, amaba ver el mar, las gaviotas, la inmensidad azul que parecía no tener fin. Catalina había aprendido a robar estos momentos de felicidad, estos respiros entre las responsabilidades de administrar las tierras y criar a un hijo sola. No sabía que el mar acababa de escupir de vuelta al hombre que había destruido su mundo 8 años atrás. No sabía que antes del ocaso su hijo estaría en peligro mortal. No sabía que el perdón que nunca pensó otorgar pronto sería puesto a prueba de maneras que ni siquiera podía imaginar. Los hilos del destino, tejidos por las nornas en el árbol del mundo, estaban a punto de entrelazarse nuevamente. Y esta vez no habría sangre. Esta vez habría redención o destrucción total. El sol comenzaba su descenso cuando Miguel vio algo que brillaba entre las rocas de la playa. «¡Madre, mira!», gritó el niño con esa emoción sin filtros de los 5 años, señalando hacia abajo. Catalina detuvo su caballo, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento del mar. Había aprendido a confiar en sus instintos, y ahora mismo esos instintos gritaban peligro. «Miguel, no te acerques al borde», ordenó con voz firme. Pero como todos los niños que han heredado el espíritu inquieto de guerreros muertos, Miguel ya había desmontado y corría hacia el sendero que bajaba a la playa. «¡Es un barco roto!», gritó emocionado. Catalina desmontó rápidamente, su corazón acelerándose. Barcos rotos en esta costa solo podían significar una cosa: vikingos. O lo que quedaba de ellos. Bajó corriendo tras su hijo, maldiciendo las faldas pesadas que dificultaban su movimiento. «¡Miguel, regresa ahora mismo!». Pero el niño ya había llegado a la playa, sus pequeños pies descalzos hundiéndose en la arena húmeda. Se detuvo de golpe, y Catalina sintió que su sangre se congelaba al ver por qué 3 cuerpos yacían entre los restos del barco. Y más allá, apoyado contra una roca, sangrando y apenas consciente, pero con los ojos abiertos y alertas, había un hombre que Catalina reconocería incluso en el juicio final. El vikingo, el de ojos azules, el asesino de su padre. Los 8 años habían cambiado su rostro. Cicatrices nuevas, barba más larga, líneas de dolor alrededor de los ojos,
pero era él, sin ninguna duda. Y su hijo estaba caminando directamente hacia él. ¡Miguel! El grito de Catalina rasgó el aire. Ragnar levantó la vista, y por segunda vez en su vida, sus ojos se encontraron con los de Catalina de Montserrat. El reconocimiento fue instantáneo y mutuo. Fue como si un rayo de Thor hubiera caído entre ellos. Ella se lanzó hacia adelante, colocándose entre el vikingo y su hijo, un cuchillo pequeño pero afilado apareciendo en su mano. Siempre llevaba uno desde aquella noche, 8 años atrás. «Aléjate de mi hijo», siseó en nórdico antiguo. Había aprendido la lengua de sus enemigos, porque conocer al enemigo era sobrevivirlo. Ragnar parpadeó, sorprendido no solo por el idioma perfecto, sino por el veneno puro en su voz. Intentó hablar, pero tosió sangre. Su costado estaba peor de lo que pensaba. «Madre, está herido», dijo Miguel, con esa compasión natural de los niños que aún no han aprendido a odiar. «No deberíamos ayudarlo». «No», respondió Catalina, sin quitar sus ojos de Ragnar. «Este hombre es un monstruo». Ragnar cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, había algo en ellos que Catalina no esperaba ver. Acuerdo. Como si él también creyera que era un monstruo. «Tienes razón», murmuró Ragnar en latín, sabiendo que ella lo entendería. Su voz era ronca, quebrada. «Soy un monstruo. Y tú eres la hija de don Alfonso de Montserrat». El nombre de su padre en los labios del asesino fue como un puñal en el corazón de Catalina. «No pronuncies su nombre», dijo ella, su voz temblando de furia contenida durante 8 años. «No te atrevas». «Madre, ¿qué está pasando?». Miguel se aferraba a las faldas de su madre, confundido por la tensión que no entendía pero que sentía como un animal pequeño siente la tormenta. Fue en ese momento que uno de los otros vikingos, uno que Catalina no había visto porque estaba más lejos, se levantó tambaleándose. Estaba delirante de fiebre y dolor, con una herida infectada en el muslo. Tenía un cuchillo en la mano, y sus ojos febriles estaban fijos en Miguel. En la mente rota del guerrero herido, el niño era una amenaza o un rehén. O quizás simplemente estaba demasiado perdido en la agonía para pensar con claridad. Se movió con la velocidad desesperada de un animal herido directamente hacia Miguel. Todo sucedió en segundos que parecieron eternidades. Catalina comenzó a moverse, pero sabía que no llegaría a tiempo. El vikingo estaba a 3 pasos de su hijo, a 2 pasos, 1 paso. Y entonces Ragnar, con un rugido que salió de lo más profundo de su alma destrozada, se lanzó desde la roca. No importaba que su hombro estuviera dislocado. No importaba que probablemente se estuviera desangrando internamente. No importaba nada excepto que el hijo de ella, el hijo de la mujer cuyos ojos lo habían perseguido por 8 años, estaba en peligro. Ragnar chocó contra su propio hombre con la fuerza de un oso enfurecido. Ambos cayeron a la arena, hubo un forcejeo breve, brutal. El cuchillo cayó. Ragnar estaba encima, sus manos alrededor del cuello del otro vikingo. «¡Detente! Ragnar es uno de los nuestros», gritó en nórdico. Pero los ojos del otro hombre estaban vacíos. La fiebre lo había llevado ya. Con un último suspiro, su cuerpo se relajó. Ragnar rodó hacia un lado, jadeando, sangrando aún más ahora. Miró hacia Miguel, quien estaba ileso, protegido por su madre que lo había agarrado y apartado en el último segundo. Sus ojos se encontraron nuevamente. Catalina estaba temblando, su hijo apretado contra su pecho. Acababa de presenciar al asesino de su padre salvar a su hijo. El mundo no tenía sentido. «¿Por qué?», susurró ella, las palabras escapando sin su permiso. Ragnar intentó sonreír, pero fue más una mueca de dolor. «Porque algunos pecados no pueden multiplicarse», respondió en latín entrecortado. «Maté a tu padre,
No, no permitiría que alguien tocara a tu hijo. Y entonces sus ojos se cerraron y se derrumbó en la arena. Catalina se quedó paralizada, su mente un torbellino. Este hombre había destruido su mundo, había matado a su padre, por 8 años había sido el rostro de todas sus pesadillas y acababa de salvar a su hijo. «Madre, se está muriendo», dijo Miguel con voz pequeña. «¿Vamos a dejarlo morir?» Y ahí estaba la pregunta que definiría todo lo que vendría después. Catalina miró al vikingo inconsciente en la arena, sangrando, probablemente muriendo. Sería tan fácil, tan justo, tan merecido. Pero miró a su hijo, con sus ojos inocentes esperando su respuesta. ¿Qué le enseñaría con su elección? Que el odio era más fuerte que la gratitud, que la venganza valía más que la vida. «Ayúdame a levantarlo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Madre». «Ayúdame, Miguel, rápido antes de que me arrepienta». Entre una mujer, un niño y la fuerza de voluntad pura, lograron arrastrar al vikingo inconsciente hasta el caballo. No podían llevarlo al castillo. Eso causaría preguntas, pánico, probablemente una ejecución inmediata. Pero había una cabaña de pescadores abandonada a media legua de distancia. Catalina la había usado como refugio antes, cuando las tormentas la sorprendían durante sus paseos. Allí llevaron a Ragnar Bloodaxe. Allí, en esa cabaña pequeña que olía a sal y madera vieja, comenzaría el camino más difícil que cualquiera de ellos había tenido que caminar, el camino hacia el perdón. Ragnar despertó en un lugar que olía a hierbas medicinales y humo de leña. Por un momento desorientado, pensó que había muerto y que las valquirias lo habían llevado a algún lugar extraño que no era Valhalla. Pero el dolor era demasiado real. Los muertos no sentían cómo ardían las costillas, cómo punzaba el hombro. Abrió los ojos lentamente. La cabaña era pequeña, simple. Luz de vela parpadeaba en las paredes. Y junto a él, cambiando los vendajes de su torso con manos firmes pero no gentiles, estaba ella. Catalina no lo miró a los ojos mientras trabajaba. Sus movimientos eran eficientes, clínicos, como si estuviera curando a un caballo y no al hombre que había matado a su padre. «¿Por qué?», fue lo primero que Ragnar logró decir, su voz como grava. «No hables», respondió ella secamente. «Gastas energía que necesitas para no morir. Entonces, ¿por qué no dejarme morir?» Ahora sí lo miró, y la furia en esos ojos color ámbar no había disminuido ni un ápice. «Porque mi hijo me preguntó qué clase de persona deja morir a alguien que acaba de salvarle la vida, y no voy a enseñarle a ser como tú». El golpe de esas palabras fue peor que cualquier herida física. Ragnar cerró los ojos. «Tu hijo es valiente», murmuró. «No hables de mi hijo». Catalina apretó un vendaje más fuerte de lo necesario, haciéndolo gruñir de dolor. «No tienes derecho». «No, no tengo ningún derecho». Ragnar abrió los ojos y la miró directamente. «Pero lo salvé. No porque busque perdón, no porque piense que eso equilibre lo que hice. Lo salvé porque es lo correcto. Y porque tú no merecías perder nada más por mi culpa». Catalina se quedó inmóvil, sus manos aún sobre los vendajes. Lentamente se apartó. «Tienes fiebre», dijo finalmente. «Te traeré agua y más hierbas. Si sobrevives la noche, hablaremos sobre qué hacer contigo». Salió de la cabaña, dejando a Ragnar solo con sus pensamientos y su dolor. Afuera, Catalina se apoyó contra la pared de madera, respirando profundamente el aire nocturno. Miguel dormía en el camastro en la esquina opuesta, exhausto por la aventura del día. Ella había mandado un mensaje al castillo diciendo que se quedarían en la cabaña esa noche debido a una tormenta que nunca llegó. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de furia,
y de algo más que no quería nombrar. Durante 8 años había odiado a este hombre, había soñado con su muerte 1000 veces, y ahora estaba curándolo, salvándolo. La vida era cruel en sus ironías. Los días que siguieron fueron extraños, tensos, cargados de silencios pesados y miradas que decían más que las palabras. Ragnar sobrevivió la primera noche y la segunda. Su constitución de vikingo, forjada en batallas y clima brutal, lo mantuvo vivo cuando hombres más débiles hubieran sucumbido. Catalina venía 2 veces al día, al amanecer y al anochecer. Traía comida, agua, cambiaba vendajes. Nunca hablaba más de lo necesario. Ragnar tampoco forzaba conversaciones, pero Miguel, con la curiosidad sin límites de los 5 años, no podía quedarse callado. ¿De verdad vienes del norte, donde todo es nieve?, preguntó el niño una tarde, sentado en el suelo, mientras su madre cambiaba los vendajes de Ragnar. «Miguel, silencio», ordenó Catalina. «Está bien», dijo Ragnar con voz suave, sorprendiendo a ambos. «Sí, pequeño guerrero, vengo de tierras donde la nieve puede cubrir una casa entera, donde el mar se congela y puedes caminar sobre él». Los ojos de Miguel se agrandaron. «¿En serio? ¿Y hay osos? Osos tan grandes que podrían tragarte de un bocado». Ragnar intentó hacer una cara temible, pero Miguel solo rió. «No es cierto. Miguel, sal afuera», dijo Catalina firmemente. «Pero madre, afuera, ahora». El niño salió arrastrando los pies, dejando a los 2 adultos en un silencio incómodo. «No te acerques a él», dijo Catalina sin mirarlo. «No era mi intención. No me importa tu intención. Ese niño es todo lo que tengo en este mundo, y tú ya me quitaste demasiado». Ragnar guardó silencio por un momento. Luego, con voz baja: «Tu padre peleó con honor, murió como un guerrero. Si sirve de algo, lo supe en el momento en que crucé armas con él. Era valiente. Cállate». La voz de Catalina temblaba. «Era un buen hombre. Yo era joven, estúpido, ciego por la gloria. He dicho que te calles». Catalina se giró hacia él, lágrimas de furia en sus ojos. «No tienes derecho a hablar de él. No tienes derecho a recordarlo. Tu hacha lo mató. Tus manos están manchadas con su sangre, y nada, nada de lo que digas cambiará eso». Ragnar la miró, viendo el dolor que había causado tan claramente como si fuera una herida abierta. «Tienes razón», dijo suavemente. «Nada lo cambiará, pero necesito que sepas que no pasa un día sin que vea su cara, sin que me pregunte quién sería yo ahora si esa noche hubiera elegido diferente. Serías alguien menos monstruoso, quizás. O quizás siempre fui un monstruo y esa noche solo lo reveló». Catalina lo estudió, realmente lo miró por primera vez desde que lo había traído aquí. Vio las cicatrices que cubrían su cuerpo, vio el cansancio en sus ojos, vio algo que no esperaba. Un hombre cargando sus propios fantasmas. «¿Por qué salvaste a mi hijo?», preguntó finalmente. «Porque he matado suficientes padres», respondió Ragnar. «No iba a ser responsable de que otro niño creciera sin uno. Mi hijo no tiene padre. Fernando murió hace 3 años. Lo siento». «¿Lo sientes? El gran vikingo siente compasión». «Los vikingos sienten», dijo Ragnar, un toque de fiereza regresando a su voz. «Amamos, lloramos, sangramos como cualquiera. Que matemos en batalla no significa que seamos de piedra. Solo significa que son buenos matando». «Sí», admitió Ragnar, «soy muy bueno matando. Es lo único para lo que sirvo». «Entonces, ¿por qué no estás muerto? Si eres tan bueno peleando, ¿por qué los dioses te mantienen vivo?». Era una pregunta que Ragnar se había hecho 1000 veces. «No lo sé. A veces pienso que es castigo. Sobrevivo cuando otros mueren. Gano cuando debería perder. Es como si algo me mantuviera aquí. Para algo». «Qué arrogante», dijo Catalina, pero había menos veneno en su voz ahora.
Pensar que los dioses tienen algún plan para ti. ¿Tu Dios no tiene planes? Mi Dios. Catalina se sentó en la silla, de repente exhausta. Mi Dios me quitó a mi padre, me casó con un hombre que no amaba, me quitó a ese esposo también. A veces pienso que mi Dios me está aprobando, otras veces pienso que simplemente no está mirando. Era la conversación más larga que habían tenido, y por primera vez no estaban como asesino y víctima. Estaban como dos personas rotas, navegando un mundo que no tenía sentido. Tu hijo te mira como si fueras el sol y la luna, dijo Ragnar suavemente. Ese niño no duda que eres todo lo bueno en el mundo. Eso no viene de una mujer a quien los dioses han abandonado. Catalina lo miró sorprendida. Para ser un bárbaro, hablas bien. Los bárbaros también tienen poetas, respondió Ragnar con el fantasma de una sonrisa, aunque normalmente hablan más de muerte y gloria que de esto. ¿Qué es esto? No lo sé, admitió Ragnar. Pero creo que es algo que ambos necesitábamos. Catalina se levantó bruscamente. No necesito nada de ti, vikingo. Cuando estés curado te irás, y rogaré para nunca volver a ver tu cara. Pero cuando salió, no cerró la puerta con tanta fuerza como antes, y Ragnar, acostado en ese camastro en una cabaña de pescadores, sintió algo que no había sentido en años: esperanza. No de salvación, eso estaba más allá de su alcance, pero quizás de algo más valioso: comprensión, y tal vez, solo tal vez, un futuro donde el peso de su hacha fuera un poco más ligero. Pasaron 2 semanas antes de que Ragnar pudiera ponerse de pie sin ayuda. Su cuerpo sanaba, pero algo más profundo estaba cambiando también. Las visitas de Catalina se habían vuelto más largas. Ya no era solo cambiar vendajes e irse. A veces se sentaba y hablaban, sobre cosas pequeñas al principio: el clima, el mar, las gaviotas. Nunca sobre lo que realmente importaba. Miguel había dejado de tenerle miedo. El niño venía con su madre ahora, trayendo dibujos, haciendo 1000 preguntas. Ragnar le enseñó a hacer figuras con cuerdas, un juego que los niños nórdicos jugaban. Le contó historias de dragones y guerreros, editadas para no ser demasiado sangrientas. Y Catalina, a pesar de sí misma, a veces se encontraba casi sonriendo al ver a su hijo fascinado con las historias. Casi. Fue en la 3ª semana cuando todo se rompió. Catalina llegó al atardecer, sola. Miguel se había quedado en el castillo con su tío. Traía pan fresco, queso, vino. Ragnar estaba sentado afuera, mirando el mar, su torso todavía vendado, pero ya moviéndose con algo de su antigua gracia guerrera. «Estás sanando bien», dijo ella, poniendo la comida en la mesa pequeña dentro. «Tu medicina es buena», respondió Ragnar, entrando detrás de ella. «Mejor que nuestros propios sanadores». «Aprendí de los monjes», dijo Catalina, «después de aquella noche pasé 1 año en un monasterio. Pensé en quedarme, tomar los votos, pero no podía. No después de todo». «¿Por qué no?», Ragnar preguntó suavemente. Catalina se giró para mirarlo. Habían estado evitando este territorio, esta intimidad peligrosa. Pero algo en la luz del atardecer, en el cansancio de semanas de tensión, quebró sus defensas. «Porque estaba demasiado enojada con Dios», admitió, «porque no podía perdonar, y si no podía perdonar, ¿cómo podía servir a un Dios que nos pide perdonar a nuestros enemigos?» «Yo soy tu enemigo», dijo Ragnar. No era una pregunta. «Sí, y sin embargo me salvaste». «Salvé a alguien que salvó a mi hijo», corrigió Catalina. «No es lo mismo». «No lo es». Se miraron a través de la cabaña pequeña. La tensión era palpable, espesa como niebla marina. «Pronto estarás suficientemente fuerte para irte», dijo Catalina finalmente, rompiendo el momento.
Hay un barco mercante que viene la próxima semana. Puedo hacer arreglos para que te lleve. Y si no quiero irme. Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila. ¿Qué? Catalina se quedó inmóvil. Ragnar se acercó un paso. Solo uno, consciente de no presionar demasiado. ¿Y si he encontrado algo aquí que vale más que volver al norte? Alguien que... No, Catalina retrocedió. No te atrevas a decir lo que estás por decir. Catalina. ¡No! Su voz quebró. No puedes. No después de todo. No puedes mirarme con esos ojos y pretender que hay algo entre nosotros más que sangre y odio. ¿Es odio lo que siento?, preguntó Ragnar, su voz ronca. ¿Es odio esto que me mantiene despierto en las noches, pensando en el color de tus ojos? ¿Es odio lo que me hace querer ser un hombre mejor, un hombre que merezca tu perdón, aunque sé que nunca lo recibiré? Pará. Las lágrimas corrían por las mejillas de Catalina ahora. Eres el asesino de mi padre. No puedes. Yo no puedo. Lo sé. Ragnar dio otro paso. Estaban a pocos pies de distancia ahora. Sé que es imposible, sé que está mal, pero desde el momento en que te vi hace 8 años, desde aquella noche terrible, una parte de mí se quedó contigo. Y ahora, después de estas semanas, después de conocerte de verdad, ¡mataste a mi padre! El grito de Catalina rasgó el aire. Destrozaste mi mundo. Me quitaste todo. Lo sé, Ragnar gritó de vuelta, su propia emoción finalmente desbordándose. Cada maldito día lo sé. He vivido con eso por 8 años. He intentado morir 1000 veces para escapar de lo que hice, pero los dioses son crueles y me mantienen vivo. Y ahora que finalmente encuentro algo que hace que mi existencia miserable tenga sentido, es lo único que nunca puedo tener. Porque es justo. Porque es lo que merezco. Se miraron, ambos respirando pesadamente, ambos con lágrimas. Él las secaba con furia, ella las dejaba caer libremente. No puedes amar a la hija del hombre que mataste, susurró Catalina. Y sin embargo, Ragnar cerró los ojos. Sin embargo, hubo un momento, un latido terrible, perfecto, donde el mundo se sostuvo en equilibrio. Donde Catalina podría haber dado un paso adelante, donde algo imposible podría haber nacido de las cenizas. Pero entonces la puerta se abrió de golpe. ¡Madre! Miguel entró corriendo, su pequeño rostro pálido de terror. ¡Madre! ¡Soldados vienen! El tío dice que alguien vio humo de esta cabaña y vienen a investigar. El hechizo se rompió. La realidad chocó de vuelta con fuerza brutal. Catalina se limpió las lágrimas rápidamente. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¡Minutos!, jadeó Miguel. Corrí tan rápido como pude. Ragnar ya estaba moviéndose, guardando las pocas pertenencias que tenía. Su hacha, milagrosamente recuperada de la playa. Un cuchillo, el amuleto de Mjolnir que siempre llevaba. «Hay un sendero», dijo Catalina rápidamente, «al norte por los acantilados. Es peligroso, pero te llevará a territorio neutral. Desde ahí puedes... Ven conmigo». Ragnar la agarró del brazo. «Tú y el niño, los llevaré a un lugar seguro». «¿Estás loco?» Catalina se soltó. «Esta es mi tierra, mi hogar. No puedo...» «Te matarán si descubren que me escondiste». «No lo harán. Soy noble. Tengo protección». «Catalina». La forma en que dijo su nombre, cargada de desesperación, la hizo detenerse. «No puedo perderte. No ahora. No después de todo». «Ya me perdiste», dijo ella suavemente. «Hace 8 años cuando tu hacha cayó». El sonido de caballos resonó en la distancia. «¡Vete!» Catalina lo empujó hacia la puerta trasera. «Ahora, no mires atrás». Ragnar vaciló, cada fibra de su ser gritando que se quedara, que peleara, que protegiera. Pero sabía que quedarse solo las pondría en más peligro a ella y a su hijo. Se movió hacia la puerta, luego se detuvo, se giró. «Algún día», dijo con voz ronca,
Si los dioses son misericordiosos aunque no lo merezca, te veré de nuevo. Y cuando lo haga, caeré de rodillas ante ti y pediré el perdón que sé que no merezco, pero que mi alma necesita para tener paz. Los dioses no son misericordiosos, respondió Catalina con una sonrisa triste. No para personas como nosotros. Entonces haré que lo sean. Y con eso, Ragnar Bloodaxe desapareció en la noche, llevando consigo el corazón que nunca debió tocar y dejando atrás la única mujer que podría haberlo salvado de sí mismo. Catalina se derrumbó en una silla mientras los soldados llegaban. Miguel corrió a sus brazos y ella lo sostuvo fuerte, sintiendo el peso imposible de lo que había pasado, de lo que casi pasó, de lo que nunca podría ser. Afuera, en algún lugar en la oscuridad, Ragnar corría hacia un futuro incierto, con solo una cosa clara en su mente. Algún día, de alguna manera, encontraría el camino de vuelta a ella. No para reclamarla, eso era imposible, sino para arrodillarse ante ella y pedir el perdón que daría paz a su alma torturada, aunque tomara el resto de su vida, aunque lo destruyera en el intento. Algunas deudas solo pueden pagarse de rodillas. 4 años pasaron como estaciones en un ciclo interminable. Catalina trató de olvidar. Se sumergió en administrar sus tierras, en criar a su hijo, en ser la señora que su gente necesitaba. Pero en las noches silenciosas, cuando Miguel dormía y el castillo estaba quieto, veía ojos azules en sus sueños. Escuchaba una voz ronca diciendo su nombre. Se odiaba por ello. Miguel creció y a veces preguntaba por el vikingo de la cabaña. Catalina le había dicho que era un secreto que debían guardar, y el niño, con lealtad absoluta a su madre, nunca lo mencionó a nadie más. Pero ella veía la curiosidad en sus ojos, las preguntas no hechas. Mientras tanto, en el norte, Ragnar había cambiado. Dejó de hacer incursiones. Dejó de buscar gloria en batalla. Se convirtió en un líder diferente, uno que negociaba en lugar de conquistar, que protegía en lugar de arrasar. Sus hombres lo miraban extrañados, pero lo seguían porque era Ragnar Bloodaxe y había ganado el derecho de elegir su propio camino. Pero cada elección misericordiosa, cada vida perdonada, cada decisión que elegía paz sobre violencia, todo era un paso hacia ser digno de arrodillarse ante ella, aunque sabía que nunca sería suficiente. Fue en el 4.º año, en el solsticio de verano, cuando el destino dio su vuelta final. Miguel tenía 9 años ahora, aventurero y curioso como todos los niños que llevan sangre noble. Contra las órdenes de su madre, se había escabullido del castillo con 2 amigos para explorar las cuevas al sur del territorio. Las cuevas que, desconocido para ellos, eran refugio de bandidos. Para cuando Catalina se enteró, el sol ya estaba poniéndose. Los guardias fueron enviados inmediatamente, pero las cuevas eran un laberinto. Para cuando encontraron a los niños, los bandidos ya los habían capturado. El líder de los bandidos envió un mensaje. Oro por los niños, mucho oro, y rápido. Catalina reunió todo el oro que tenía, pero no era suficiente. Su tío ofreció el resto, pero llevaría días traerlo de sus tierras, días que Miguel no tenía. Fue entonces cuando, en el puerto más cercano, un barco vikingo llegó para comerciar, y su capitán era Ragnar Bloodaxe. La noticia de los niños secuestrados se había esparcido. Ragnar estaba en la taberna cuando escuchó el nombre Miguel de Montserrat. Su corazón se detuvo. Se levantó de inmediato, volcando su jarra de cerveza. ¿Dónde?, preguntó al mensajero que había traído la noticia. ¿Dónde están esos bandidos? Las cuevas del sur, pero señor, son muchos, al menos 20 hombres armados. Ragnar ya estaba saliendo de la taberna, rugiendo órdenes a su tripulación. ¡Síganme! ¡Ahora! En menos de 1 hora,
15 vikingos armados hasta los dientes estaban marchando hacia las cuevas del sur, no para saquear, no para conquistar, para salvar a un niño que le había enseñado a un vikingo que los monstruos podían elegir ser otra cosa. La batalla fue brutal. Los bandidos no esperaban vikingos. Ragnar peleó como no lo había hecho en años, pero no con sed de sangre, con propósito. Cada golpe de su hacha tenía un solo objetivo, llegar a Miguel, y lo hizo. Encontró al niño atado en la cueva más profunda, aterrorizado, pero ileso. Los ojos del niño se agrandaron al reconocerlo. ¿Eres tú, el hombre de la cabaña? Sí, pequeño guerrero. Ragnar cortó sus ataduras. Y vamos a sacarte de aquí. Los otros niños están en la cueva de al lado. Los encontraremos, te lo prometo. Y lo hizo. Los 3 niños fueron llevados a salvo afuera, donde la madre de Catalina estaba esperando con los guardias del castillo que finalmente habían llegado. Pero Catalina no estaba allí. Había ido directamente a las cuevas ella misma, desesperada y armada solo con su fe y un cuchillo pequeño. Entró justo cuando Ragnar estaba saliendo, con Miguel en brazos. Se detuvieron. El mundo se detuvo. Miguel se retorció para bajar. ¡Madre! ¡Él me salvó! ¡El vikingo nos salvó a todos! Catalina no podía hablar. Lágrimas corrían por su rostro mientras tomaba a su hijo, abrazándolo tan fuerte que el niño protestó. Pero sus ojos nunca dejaron los de Ragnar. El vikingo estaba cubierto de sangre, mayormente de otros, pero algo era suya. Tenía un corte profundo en el brazo, otro en la mejilla. Pero estaba vivo, y Miguel estaba a salvo. «Gracias», susurró ella, la palabra casi perdiéndose en el viento nocturno. Ragnar sacudió la cabeza lentamente. Luego, delante de todos, los guardias, sus propios vikingos, los niños rescatados, hizo algo que ningún guerrero nórdico jamás hacía. Se arrodilló, puso su hacha en el suelo frente a él y bajó la cabeza. Catalina de Montserrat, su voz era ronca pero clara. Hace 12 años mi hacha tomó la vida de tu padre. Don Alfonso de Montserrat murió por mi mano, y ninguna cantidad de sangre que derrame puede lavar esa mancha de mi alma. Los guardias murmuraban confundidos, pero Catalina levantó una mano para silenciarlos, sus ojos fijos en el hombre arrodillado. He pasado estos años tratando de ser algo más que el monstruo que fui, continuó Ragnar. He salvado vidas donde una vez las tomé. He construido donde una vez destruí. Pero nada de eso importa, porque la única vida que importa, la única muerte que persigue mis pasos, es la de tu padre. Levantó la vista, lágrimas en sus ojos por primera vez desde que era niño. No pido tu amor. No pido tu amistad, no pido nada excepto esto, perdóname, no porque lo merezca, nunca lo mereceré, pero porque tú mereces paz, porque tu hijo merece crecer sin ver el odio consumir a su madre, porque el perdón no es para el pecador, es para el que perdona. El silencio era absoluto, el mundo contenía la respiración. Miguel miraba a su madre, su pequeña mano apretando la de ella. Madre, susurró. Él me salvó 2 veces. Catalina miraba al hombre arrodillado ante ella, el asesino de su padre, el salvador de su hijo, el hombre que había perseguido sus sueños y pesadillas por 12 años. Y finalmente entendió lo que su padre, ese guerrero honorable, le había enseñado siempre, que el verdadero valor no estaba en nunca caer, sino en levantarse después. Que el verdadero honor no estaba en ser perfecto, sino en reconocer tus imperfecciones y tratar de ser mejor. Que el perdón era el arma más poderosa que cualquier ser humano podía empuñar. Lentamente, Catalina se acercó al vikingo arrodillado. Extendió su mano y la posó en su cabeza, en ese gesto antiguo de bendición y absolución. Mi padre era un hombre de fe, dijo suavemente.
Creía que ningún alma estaba más allá de la redención, que incluso en la oscuridad más profunda una chispa de luz podía encenderse. Las lágrimas caían libremente ahora de ambos. Ragnar Bloodaxe, su voz quebró pero continuó. Mataste a mi padre. Eso nunca cambiará. Esa herida nunca sanará completamente. Pero 2 veces has salvado a mi hijo. Has elegido misericordia cuando podías haber elegido violencia. Has elegido redención cuando el camino fácil era seguir siendo el monstruo. Respiró profundo. Así que te perdono. No porque lo merezcas, sino porque mi padre me enseñó que el perdón no es sobre el pecador, es sobre liberar tu propio corazón, y he cargado este odio por demasiado tiempo. Ragnar cerró los ojos, y un sollozo escapó de su pecho, un sonido de dolor liberado, de cadenas rotas. Y además, Catalina continuó, con una pequeña sonrisa a través de sus lágrimas, mi hijo parece pensar que vales la pena salvar, y he aprendido a confiar en su juicio. Miguel corrió hacia adelante y abrazó a Ragnar, quien todavía estaba de rodillas. El gran guerrero envolvió sus brazos alrededor del niño, su cuerpo temblando con emoción contenida por años. Los guardias miraban asombrados. Los vikingos de Ragnar tenían lágrimas en sus propios ojos. Nunca habían visto a su líder así. Y allí, afuera de las cuevas del sur, bajo un cielo que estaba comenzando a llenarse de estrellas, 3 almas encontraron algo que habían estado buscando sin saberlo. Paz. No el tipo de paz que viene de olvidar, sino el tipo que viene de enfrentar tu pasado, reconocer tu dolor y elegir algo mejor.